Tenemos un Dios increíble, iglesia. Vamos a cantarle a Él con todas nuestras fuerzas. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Wow. Oh, wow. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Wow. Oh, wow. En mi corazón. Wow. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Wow. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Wow. Oh, wow. En mi corazón. Wow. Oh, wow. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro.
Hola iglesia, ¿cómo están? Qué bueno que te conectaste a esta transmisión, qué bueno que estás al pendiente de lo que Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón. Desde acá te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo donde quiera que tú estés. Y bueno, pues vamos a iniciar. También, bueno, queremos darle un saludo a aquellos hermanos que nos están viendo en el extranjero, a aquellos hermanos que nos están viendo en otro estado. Gracias por conectarte, bienvenido seas tú. Y bueno, pues vamos a preparar nuestro corazón para ver qué es lo que Dios quiere hablar en este día, en este tiempo, a nuestras vidas. Amén. Así que vamos a iniciar. Quiero leerte algo que está en el libro de los Salmos, capítulo 18. Y bueno, el día de hoy me tocó a mí traer la enseñanza, la predicación. El día de hoy me tocó a mí y siempre creo que es bueno ver qué es lo que Dios quiere hablar. A veces buscamos palabras de consuelo o buscamos predicaciones que puedan consolar o animar a otras personas, pero creo que lo mejor que nosotros podemos hacer, los que enseñamos o predicamos, creo que lo mejor que podemos hacer es buscar realmente al Señor, y el Señor dirá qué es lo que necesitan las personas que nos están viendo. Creo que eso es lo mejor. Y el día de hoy quiero darte algo que Dios hablaba a mi corazón. Quiero hablarte algo que Dios confrontaba o que Dios animaba a mi vida, a mi corazón. Y voy a empezar con el Salmo 18. Fíjate lo que dice el Salmo 18. Lo voy a leer en una Biblia del lenguaje actual. Y fíjate lo que dice. Está hablando David, está escribiendo, viene de una victoria que Dios le había dado y empieza a agradecer. Incluso si tú te pones a leer arriba en el subtítulo, en el capítulo 18, dice acción de gracias por la victoria, porque Dios le había dado una victoria contra sus enemigos. Y empieza este salmo diciendo: te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y en mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. ¿Qué te parece si empezamos orando? Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, están de continuo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas, porque tú nunca nos abandonas. Antes, Señor, sabemos que tú quieres en esta noche animarnos, consolarnos, sacarnos adelante y ver que realmente tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Espíritu Santo, háblanos, llénanos, tócanos, Señor. A cada persona, a cada hermano que está viendo esta transmisión, que sea tu Espíritu Santo llenando, consolando, transformando el corazón de cada uno de nosotros. Te damos honra, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué empecé con este pequeño salmo? Porque en el transcurso de la semana estaba yo buscando al Señor, estaba orando. Y Dios hablaba a mi vida, hablaba fuertemente a mi corazón y le puse a esta predicación, a esta enseñanza o a esta pequeña meditación, yo le puse: mi alto refugio, mi fortaleza eres tú, Señor. Y cuando estaba leyendo, cuando estaba orando, empezaba con este salmo y Dios me transformaba o Dios me llevaba a la vida de David. Y me encanta porque David viene de una victoria, viene de una guerra y Dios le había dado la victoria. Y en acción de gracias, David empieza diciéndole: Señor, yo te amo. Pero no solamente se queda en palabras, sino que reconozco, Señor, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi roca fuerte, que tú eres mi salvador, que tú eres mi sustento, que eres tú, Señor. En otras versiones dice que eres tú el que levanta mi cabeza, Dios. Yo reconozco todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho. ¿Y por qué empiezo con este pequeño salmo? Déjame decirte algo. En la semana pasamos por unos problemas ahí en casa, problemas de salud. Y lo primero que vemos o lo primero que nosotros sentimos es lo que vemos o lo que estamos escuchando ahorita en el país, del virus y de lo que está pasando. Y a veces pasamos en unos problemas de salud y ahí yo y mi esposa y mi familia nos sentíamos angustiados por la enfermedad, por el virus. Y me dejé llevar por lo que veo, por lo que escucho. A tal grado que un día dije: ¿sabes qué? No más, no me puedo seguir basando en lo que estoy viendo, no me puedo seguir basando en lo que estoy escuchando. Y Dios me hizo un alto y me puso y Dios me decía: ¿quién es tu refugio?
¿En dónde está tu refugio? Y analizando en esto, yo decía, bueno, Señor, pues mi refugio eres tú. Pero a veces como personas o como cristianos no actuamos realmente como si Dios fuera nuestro refugio. Actuamos como si no conociéramos a Dios y nos dejamos llevar o nos dejamos guiar por lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, lo que está pasando. Voy a ponerlo ahorita en nuestro país. Y haciendo un análisis de todo esto, muchas veces nos refugiamos o incluso yo me refugio en todos menos en Dios. Pero cuando empiezo a leer este salmo me doy cuenta que David, después de la victoria que Dios le había dado, después de la guerra que él venía de ganar, él constantemente se refugiaba en el Señor. Y empieza este salmo diciendo: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi sustento, tú eres Dios mi roca, tú eres mi salvador, tú eres mi protector, Señor. Y yo te alabo, Señor, porque tú eres digno de alabanza, pero sobre todas las cosas clamé a ti y tú me has salvado. Y David había aprendido a refugiarse en la presencia de Dios. Yo creo que no le fue fácil. No fue fácil que David se refugiara en la presencia. No fue fácil que David constantemente, la Biblia dice que constantemente David iba a guerras y constantemente su vida andaba en peligro. Pero yo me imagino que en el transcurso de guerra tras guerra, de victoria tras victoria, David tuvo que aprender, déjame decirte algo, David tuvo que aprender a buscar refugio en el Señor constantemente. ¿Y por qué te estoy diciendo esto, hermanos? Porque en el caminar del cristianismo o en el caminar con el Señor, nosotros tenemos que aprender constantemente a refugiarnos en el Señor. No podemos refugiarnos en lo que vemos, no podemos refugiarnos en el problema, no podemos refugiarnos en las circunstancias o en las adversidades, sino tenemos que refugiarnos en la presencia de Dios. David había aprendido a refugiarse en Dios, aún a pesar del problema. Aún cuando David iba a la guerra, aprendió a refugiarse en el Señor. Incluso si tú te pones a leer la historia de David, cuando David pecó, cuando David cometió adulterio con Betsabé, y nace y viene el primer niño, y la Biblia dice que el niño falleció. Aún ahí dice la Biblia que cuando el niño estaba enfermo, David lo primero que hizo fue oraba y tras oraba. Y eso me enseña que aún ahí, a pesar del pecado, David aprendió a refugiarse en Dios. Y sabes, hoy en día, hoy en estos tiempos han cambiado. Ya no es lo mismo de antes. Ya no es lo mismo como antes de iniciar la pandemia. Ya no es lo mismo. Todos los tiempos han cambiado. Hasta la forma de hacer iglesia ha sido diferente. Hoy ahorita no podemos estar otra vez reunidos en la iglesia por lo que estamos pasando, pero estamos reunidos a través de esta transmisión en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, y creyendo y refugiándonos en la presencia de Dios. Pero sabes, los tiempos han cambiado. Hasta la forma de trabajar, en la forma de ser iglesia, hasta en lo que estamos viendo, en lo que estamos viviendo, los tiempos han estado cambiando. Pero déjame decirte algo, el Señor nunca cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, y el Señor nunca cambia. Los tiempos pueden estar cambiando, los problemas pueden estar cambiando, las circunstancias pueden estar cambiando, pero Dios siempre es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, nosotros como cristianos, en alguna tribulación o en alguna angustia o en el problema, lo primero que debemos de hacer es refugiarnos en el Señor. Voy a poner ejemplos. Si tú ahorita como persona, como hijo de Dios, estás pasando enfermedad, estás pasando ahorita en una escasez de un trabajo, estás pasando en problemas matrimoniales, estás pasando problemas con tus hijos, lo primero que tienes que hacer, o lo primero que debemos de aprender a hacer, es aprender a refugiarnos en la presencia del Señor.
buscar nuestra fortaleza en el Señor, buscar el sustento en el Señor, buscar la solución del problema en el Señor. Eso es refugiarse en el Señor. Y a mí me explotaba la cabeza en la semana porque vivimos a veces tan angustiados, tan preocupados, tan desesperados, tan desanimados, que parece que no tenemos al Señor de nuestro lado. Pero en el transcurso de la semana que yo me sentía angustiado, tribulado por la enfermedad, porque no solamente se enfermó mi esposa, hubo un tiempo que se enfermó mi hijo, y yo decía: Señor, no veo el cambio, no veo que haya sanidad. Y lo primero que hizo el Señor fue pararme en seco y me dijo: detente. Una noche, acostado, el Señor me dijo: detente. ¿En dónde está tu refugio? Y te estoy comentando esta palabra porque es una palabra de ánimo. El Señor quiere animarnos y quiere que nuestro refugio y nuestra esperanza esté puesta en Él. Y me decía el Señor: detente. ¿Dónde está tu refugio? ¿En quién confías? Y lo primero que hice fue hacer una pausa de todo lo que estaba pasando y dije: Señor, si tú me has sacado de otras situaciones, tú me has sacado de otras adversidades, yo creo que tú lo puedes hacer esta vez. Pero lo primero que tengo que hacer, o lo primero que tuve que hacer, fue refugiarme en ti, Señor. No puedo refugiarme en lo que estoy viendo. No puedo refugiarme, Señor, en lo que estoy viviendo o en lo que estoy escuchando, Señor. Tengo que refugiarme en ti. Ahora, la mayoría de los personajes que escribieron la Biblia, o la mayoría de los personajes que fueron inspirados por Dios o que fueron utilizados por Dios, la mayoría, fíjate, ponme atención en esto, la mayoría pasaron persecución. La Biblia habla de persecución. La Biblia también habla de que pasaron a veces hambre, que hubo hambre en la tierra. Y los personajes que Dios utilizó tuvieron que pasar por hambre. Hubo muerte, hubo angustia, también hubo enfermedad, hubo guerras, hubo desánimo, hubo pecado. Pero lo que los hizo diferentes a estos personajes de la Biblia, lo que los hizo diferentes lo que los hizo diferentes a otras personas o a otras circunstancias, fue que buscaron su refugio, su consuelo, su esperanza, su sanidad, su sabiduría y el consejo lo buscaron en el Señor. Eso es lo que hace diferente a una persona. Yo no sé si me entiendas, pero lo que te quiero decir es: lo que nos va a hacer diferente, o lo que nos va a llevar de victoria en victoria, lo que nos va a llevar a tener una vida diferente, es que a pesar de la persecución, del hambre, de la muerte, angustia, enfermedad, del desánimo, del pecado, de todo lo que estemos pasando, lo que nos hace diferente es que tu refugio lo pongas, tu confianza la pongas en el Señor. Eso es lo que nos hace diferentes. Porque no estamos solos, el Señor está contigo, el Señor está con nosotros. Los personajes de la Biblia que Dios utilizó, todos pasaron por algo, pero lo que los hizo a llevar o a tener una victoria fue en que buscaron un refugio en el Señor. Y hoy en día, muchas personas que no conocen a Dios buscan refugio, consuelo o esperanza fuera de Dios y en otras cosas. Por ejemplo, muchos cuando pasan por un desamor, o cuando viene rompimiento de amor, muchos buscan refugio en el alcohol. No sé si has visto o conoces alguna persona que ha pasado a lo mejor un desamor, y lo primero que hacen es refugiarse en el alcohol. Otros se refugian en las drogas, otros se refugian en personas, otros se refugian en un trabajo, otros se refugian en todo, pero menos en Dios. Y lo que a nosotros nos va a llevar a tener victoria, a tener una vida diferente, es que nosotros nos podemos refugiar en la presencia de Dios. La pregunta de hoy en esta noche es: ¿en dónde te estás refugiando? ¿En dónde? ¿En dónde te estás refugiando?
No puedes refugiarte en el problema, no puedes refugiarte en la circunstancia, no puedes refugiarte en la enfermedad, no puedes refugiarte en la pobreza, no puedes refugiarte en lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque el Señor no nos mandó a refugiarnos ahí. El Señor nos mandó a refugiarnos en su presencia. Y David, como te leí el primer versículo, los primeros capítulos de Samuel 18, David había aprendido a refugiarse constantemente en la presencia del Señor. Por eso David constantemente iba de victoria en victoria. Ahora, cuando estoy orando, estaba en la semana, estaba orando y decía, bueno, Señor, me mandas a refugiarme en ti. Tenemos que refugiarnos en ti. Bueno, eso es correcto y eso es bueno. Pero ¿qué pasa cuando yo no me refugio en ti? Y quiero que pongas atención en esto. Vamos a ver las consecuencias o lo que puede pasar cuando nosotros nos refugiamos en cosas que no son de Dios, a cuando nosotros nos refugiamos en las cosas de Dios o nos refugiamos en la presencia de Dios. Y estaba orando, estaba constantemente orando, y Dios me hablaba acerca de eso. Y hay algo específico en la Biblia que habla acerca de las cuevas. Yo no sé si tú has escuchado hablar acerca de las cuevas, pero hubo personajes de la Biblia, y ahorita lo vamos a ver en cada versículo o en cada capítulo que te voy a dar. Hubo personajes de la Biblia que Dios había obrado, que Dios estaba haciendo algo en sus vidas. Y algunos, en vez de refugiarse, algunos en vez de ver el poder de Dios, de que Dios les estaba sacando adelante, de que Dios estaba haciendo algo con ellos, muchos se les olvidó refugiarse en el Señor. Y lo primero que hicieron fue refugiarse en cuevas. Y ahorita voy a ver, eso es lo que más me llama la atención. Dios me hablaba eso, acerca de las cuevas. Vamos a meternos en el tema en específico de las cuevas. Y quiero leer primer libro de Reyes, si me puedes acompañar ahí con tu Biblia. Primer libro de Reyes, vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 19. Y muchos ya conocen esta historia acerca de Elías. Y bueno, y si no la has leído, quiero meterte un poco al contexto de lo que era Elías. Y dice la Biblia que Elías era un profeta. No era cualquier profeta, era un profeta de Dios, en el cual Elías tuvo que pelear con 400 profetas de Baal. En aquellos tiempos había un Dios que lo adoraban y era el Dios Baal. Y Elías, dice la Biblia que Elías tuvo que pelear, tuvieron que hacer un sacrificio en el cual Dios se mostró en la vida de Elías. Y dice la Biblia que Elías salió victorioso porque Dios se mostró en ese sacrificio. Y los 400 profetas que venían en el nombre de Baal, Él los mató. Dice que todos fueron muertos. Y Dios le venía dando victoria tras victoria. Si tú te pones a leer la historia antes, versículos antes, la Biblia dice que constantemente Elías venía de victoria en victoria. Elías había visto el poder de Dios. Incluso la Biblia dice, versículos antes, que en la tierra no llovía, que no había agua, que no había agua en la tierra. Viene Elías y ora por la lluvia, y viene y llueve, y viene otra vez siembra, hay comida, hay alimento. Y Dios venía de darle una victoria a Elías. Pero si tú te pones a leer el capítulo 19, cuando fueron muertos los 400 profetas de Baal, hay una mujer, ponme atención en esto, hay una mujer que se levanta, una mujer llamada Jezabel. Y llega a oídos de Elías esta mujer. Esta mujer lo amenazó de muerte y dice, bueno, por cuanto Elías ha matado a mis profetas, ahora cuando yo vea a este profeta lo voy a destruir. Y Elías lo primero que hace, se llena de temor, se llena de angustia y se le olvida algo. Se le olvida que su refugio es el Señor. Y voy a leer el 19. Voy a leer el 19:3.
Fíjate lo que dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a un criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Tanto era la angustia, tanto era el miedo que Elías tuvo, que le empezó a decir: Señor, sabes, ya estuvo bueno, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Esta mujer me quiere matar, esta mujer me quiere destruirme, Señor, y yo no sé qué hacer. Basta ya. Y de ahí me voy a ir hasta el 8. Y dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó de 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ponme atención, el 9 es el que quiero tratar, el 9 es el que quiero tocar. Dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios venía de darle victoria tras victoria a Elías. Elías venía viendo el poder de Dios, y se levanta una mujer que le dice: oye, te voy a destruir, te voy a matar. Tanto le entró temor, tanto le entró angustia, que lo primero me llama la atención, que lo primero que hizo Elías no fue a buscar un refugio en la presencia de Dios, no fue decirle: Señor, yo he visto tu poder, yo he visto que tú estás conmigo, yo he visto que tú te encargas incluso de mis enemigos. No hizo eso, sino lo primero que hizo fue: Señor, quítame la vida. Y fue y se escondió en una cueva. En una cueva. Elías hizo de su refugio una cueva, a tal grado que cuando viene el Señor y se le presenta la pregunta que Dios le dice: oye, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? No puedes permanecer ahí, no tienes que estar ahí tú. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Por ese simple hecho no puedes permanecer ahí. Hermano, déjame decirte algo esta noche. Como hijos de Dios, no puedes estar en una cueva, no puedes esconderte, no puedes permanecer en el miedo, no puedes permanecer en la angustia, en la adversidad. No podemos permanecer quietos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y decía el Señor: oye, Elías, ¿qué haces en esa cueva? ¿Qué haces? ¿Y sabes qué es lo que representa? Estaba buscando en un diccionario bíblico qué es lo que representaba o qué representa una cueva. Y lo que representa una cueva es considerada como un lugar de refrigerio, de aflicciones y de tranquilidad. Eso era lo que representaba para ellos una cueva, un refrigerio, una tranquilidad. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos escondernos en cuevas. Nosotros no podemos escondernos detrás del miedo. Nosotros no podemos escondernos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, de lo que estamos escuchando. No puedes esconderte en cuevas. ¿Por qué? Porque tu refugio no es una cueva. Tu refugio es el Señor. Nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro sustento, nuestra torre fuerte es el Señor. Y a pesar de lo que estés pasando, si estás enfermo, no puedes refugiarte en la enfermedad. Si no tienes trabajo, no puedes refugiarte en el desempleo, no puedes refugiarte en la escasez, no puedes refugiarte en la pobreza. Si tienes tu matrimonio a punto de romper, no puedes refugiarte en eso. ¿Por qué? Porque tu fortaleza y tu sustento no es eso. Tu fortaleza y tu refugio es el Señor. Para Elías la cueva representaba, ponme atención en esto, refrigerio y tranquilidad. Pero se le olvidó que su refrigerio, su tranquilidad, su descanso, su esperanza, su fortaleza venían del Señor. Hermanos, no podemos quedarnos donde estamos. No puedes quedarte donde estás. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros.
vámonos, me llama la atención porque Elías no fue el único que se escondió en cuevas. Vámonos al libro de Jueces. Vámonos al libro de Jueces. Jueces 6. Voy a leer del 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Vienen, está el pueblo de Israel, viene en pecado y se olvidan que Dios era el que los sustentaba, el que Dios los guardaba. Andan en pecado y el Señor les dice: bueno, andan en pecado, yo los dejo. Allá están ustedes, órale, yo los dejo. Pero consecuencia de su pecado, vienen los madianitas y son atacados por los madianitas. Y el pueblo de Israel, ponme atención de esto, en vez de buscar al Señor o volverse al Señor, lo primero que hicieron o lo primero que hacen es buscar un refugio. Pero cuando ellos vienen y buscan un refugio, lo buscaron en el lugar equivocado. Que lo primero que hicieron fue hicieron cuevas, hicieron cavernas para esconderse de sus enemigos. Y sabes, entre ellos, ¿quién estaba escondiéndose en las cavernas y en las cuevas? Era Sansón. Sansón era uno de aquellos que se andaba escondiendo en las cavernas y en las cuevas. Y me llama la atención porque si tú sigues leyendo, dice que cuando ellos venían y sembraban, ellos venían y cultivaban, venían los madianitas y les quitaban, arrasaban con todo. Pero entre uno de aquellos, pon atención, dice la Biblia que entre uno de aquellos se levantó y se acordó que tiene un Dios. Se acordó que su refugio no estaba en las cuevas o en las cavernas. Se acordó que su refugio estaba en el Señor. Pero pon atención, fíjate, en el versículo 6 de Jueces 6 dice: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Ellos permanecían en las cuevas y en las cavernas, a tal grado que cuando ellos permanecían en las cuevas y en las cavernas, se fueron empobreciendo más y más. Ten cuidado, debemos de tener cuidado cuando nosotros permanecemos o ponemos nuestro refugio en otras cosas que no son Dios. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a la destrucción, nos puede llevar a la desesperanza, nos puede llevar al empobrecimiento. Debemos de tener cuidado en dónde estamos poniendo nuestro refugio, porque ellos lo pusieron en las cuevas y en las cavernas, supuestamente para refugiarse, para estar tranquilos. Pero el estar tranquilos o estar refugiados los estaban llevando a la pobreza. Y entonces sí, uno de entre aquellos, fíjate, dice, versículo 6, dice: de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Se acordaron: bueno, ya pasamos, ya vivimos, ya vimos que ahí no está nuestro refugio, que ahí no está nuestra esperanza, pues vamos a clamar. Empezaron a clamar, se acordaron que su refugio era el Señor, empezaron a interceder. Y sabes, se acordaron que su refugio era el Señor. Se acordaron que su esperanza era el Señor. Y si tú te pones a leer la historia, Dios los libertó de la mano de Madián. Dios les trajo victoria cuando ellos pusieron su refugio en el Señor, cuando buscaron realmente al Señor. Me llama la atención porque, ¿sabes? Cuando nosotros permanecemos en una cueva, eso puede traer pobreza, puede traer desesperanza, puede traer enfermedad, incluso puede traer muerte. Eso es lo que causan las cuevas, ¿sabes? Voy a leerte otra historia. Si no te quedas conforme con esto, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5.
Y otra vez voy a meterte a la historia. El pueblo de Israel querían ser consumidos por los filisteos. Los filisteos querían atacarlos, querían destruirlos. Pero Dios les había dado una indicación. Saúl tenía que esperar a Samuel para que ofreciera el sacrificio y Dios les iba a dar la victoria. Pero dice la Biblia que pasaron los días y Samuel no venía, el profeta Samuel no venía, y lo primero que hizo Saúl fue ofrecer sacrificio a Dios, algo que él no tenía que hacer. Pero ponme atención en esto, voy a leer el 6, del 5 voy a leer. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Otra vez, el pueblo de Israel ve que sus enemigos eran mayor número que ellos, y no eran, la Biblia no dice que era 1 o 2, dice que eran 30,000, y sino que eran hasta más, como 6,000 hombres de a caballo. O sea, eran muchísimos enemigos que venían contra ellos, y ellos se meten en aprietos y empiezan a ser presionados por sus enemigos. Y lo primero que hace otra vez el pueblo de Israel fue meterse a cavernas, en cuevas, en fosas y en peñascos. Otra vez a esconderse, a buscar una cueva, un escondite, un lugar seguro, cuando Dios les había dicho no. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar. Si tú te pones a leer la historia, dice: el Señor les iba a dar la victoria. Pero a pesar de lo que ellos vieron, de lo que escucharon o de lo que estaban viviendo, se metieron a una cueva. Y termina la historia leyendo que ya después viene el Señor, destituyen a Saúl del rey, y Dios les da la victoria. Más adelante Dios les da la victoria contra los filisteos. Pero el punto aquí es, hermanos, hermano, hermana, no puedes esconderte en cuevas. Las cuevas no fueron creadas para los hijos de Dios. Las cuevas no son creadas para los hijos del Dios viviente. Las cuevas no son creadas para ti y para mí. Nosotros no podemos permanecer escondidos. Tú no puedes permanecer en una enfermedad. No puedes permanecer en temor. No puedes permanecer en depresión. No puedes permanecer en angustia, en tristeza, en soledad. No puedes permanecer en eso. ¿Por qué? Porque esa cueva no fue creada para ti y para mí. Nuestro refugio es el Señor, y el Señor quiere tratar hoy en esta noche y decirte: yo quiero animarte a decirte que tu refugio, tu sustento soy yo. Vuelve al primer refugio, que soy yo. Las cuevas no fueron creadas para ti y para mí, hermano. Tienes que creer esto. Señor, yo le decía: Señor, yo sé que no fue creado para mí, pero Padre, veo muerte, veo enfermedad. Pero el Señor me decía: pero aún ahí tu refugio no es eso. Aún ahí tu refugio está arriba. Tu refugio soy yo, aquel que te ha amado, aquel que te llamó, aquel que te escogió. Ese es tu refugio. Y en la semana yo oraba y le decía: Señor, Padre, gracias, porque hay esperanza para mí, porque hay refugio, porque hay consuelo, porque hay amor, porque, Padre, tengo a quien buscar, que eres tú, Señor, que eres tú mi refugio. Y si eso no te da ánimo de que hay de que tenemos un refugio, de que tenemos esperanza, déjame decirte, no sé qué te pueda dar ánimo. Pero lo que yo quiero hacerte entender en esta noche, hermano, es que a pesar de que si tienes personas enfermas o tú estás enfermo, mira, recuerda que tu refugio no es la enfermedad, que tu cueva no es la enfermedad. Recuerda que tu refugio es el Señor, y el Señor quiere traer sanidad. Tenemos que estar orando: Señor, trae sanidad a tu pueblo. Tú eres Dios mi estandarte, tú eres Dios mi sanador, tú eres el que levanta mi cabeza, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi sustento, Señor. Porque yo no confío en lo que veo, no confío en lo que estamos escuchando, no confío en lo que estoy pasando, confío en tu palabra. Le decía en la semana a mi esposa: ¿sabes? Es tiempo de apagar esto.
Es tiempo de apagar el teléfono, de apagar un poco la tele, porque si tú te metes al teléfono, lo primero que ves son malas noticias de todo lo que estamos viviendo. Si tú te metes a la tele, lo primero que vas a ver son malas noticias de todo lo que está sucediendo. Pero déjame decirte una cosa, de vez en cuando es bueno apagar esto, apagar la tele y decir: Señor, hoy voy a hacerle caso a esto, hoy voy a meterme en mi refugio que eres tú, hoy voy a leer mi Biblia y decir: Señor, hoy voy a confiar en lo que tú dices acerca de mí, porque mi esperanza, porque mi refugio, porque mi sustento eres tú. Anímate. Sal de esa cueva. Eso no es para ti. El Señor no te ama, no te ha llamado a quedarte ahí. El Señor te ha llamado a que pongas tu refugio en Él. Termino con esto. Quiero que leamos Juan. Pero antes de leer Juan, casi estoy terminando, me ponía a pensar, y la naturaleza del hombre es tener en dónde refugiarse. Siempre que hay un problema, siempre que hay una adversidad, siempre que hay angustia o tribulación en nuestras vidas, en la naturaleza, por naturaleza como personas, siempre andamos buscando en dónde refugiarnos. Siempre. No te refugies en el lugar incorrecto, refúgiate en el Señor. Y sabes, yo creo que Dios quiere sacarnos también de nuestra comodidad. Dios quiere sacarte de tu comodidad. Si antes en la semana leías 2 veces la Biblia y orabas 1 vez a la semana, yo creo que hoy es tiempo de leer todos los días de la Biblia y orar diario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos este hábito de leer constantemente la Biblia, de leer la Biblia, estar orando, buscando al Señor, ese hábito nos va a llevar a tener realmente un refugio en el Señor, a confiar plenamente en Dios, a ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere sacarte de tu comodidad. Si antes lo hacías 1 vez, hoy lo tenemos que hacer diario. Si antes leías 2 veces a la semana la Biblia, hoy lo tenemos que hacer diario. Tenemos que hacer ese hábito. Señor, que mi refugio seas tú. Quiero leerte, termino con esto. Vamos a Juan 11. A Juan 11. Y muchos conocen la historia de Lázaro, el amigo de Jesús, que Jesús lloró. Y si tú te pones a leer la Biblia, dice la Biblia que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y estaba metido, otra vez, pon atención en esto, estaba metido en una cueva y llevaba 4 días de muerto. Ya no había solución. A los ojos humanos ya no había solución a su problema, ya no había solución porque ya estaba muerto. Ya no había esperanza para sus familiares porque ya estaba muerto. Ya no podía hacer nada porque ya estaba muerto. Y si tú te pones a leer la Biblia, dice que llevaba 4 días, 4. Y voy a leer 11:38. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, pon atención en esto, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Señor, ya no es una persona, es una persona que está completamente descompuesta, ya apesta, Señor. Ya no hay solución. En pocas palabras, le estaba diciendo: Señor, ya no hay solución, porque es de 4 días que él falleció. Versículo 40 le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desátele y déjenle ir. Termino con esto.
para aquel que ya no había solución, para aquel que había estado muerto 4 días, para aquel que apestaba, para aquel que ya no había esperanza, para aquel que ya no había solución a su problema. Llega Jesús y se le presenta y le dice: Lázaro, ven fuera. Si tú estás pasando y dices: Señor, ya no hay solución a mi problema, ya no veo que haya esperanza a mi vida, Señor, veo que ya no hay solución. Hoy el Señor, ¿sabes?, quiere darte una esperanza, pero que tu refugio sea puesto en Jesús. Porque cuando viene la María, la hermana de Lázaro, ella buscó a Jesús y dijo: Señor, yo creo, yo pongo mi refugio en ti, Señor, yo pongo mi refugio en ti. Y viene Jesús y lo saca adelante, a pesar de que estaba atado, a pesar de que estaba atado de pies, de manos y de cabeza. Jesús le dice: Lázaro, ven fuera, sal de esa cueva, sal de ese lugar, porque tú no perteneces a ese lugar, porque yo te he llamado a otras cosas, y porque tu refugio no es esa cueva, tu refugio no es la muerte, tu refugio soy yo. Amén. El Señor te dice hoy: sal fuera de donde estás. Si estás en depresión, sal fuera, sal de esa cueva. Si estás en desánimo, sal fuera, sal de esa cueva, porque tu refugio es el Señor. Si estás en tristeza, sal fuera, porque el Señor es tu refugio. Si estás en enfermedad, sal fuera. No te quedes ahí, no te hagas el pobrecito, sal fuera, porque tu refugio es el Señor. Sal fuera, sal fuera, sal de esa cueva. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo: esa cueva no es el lugar donde tú perteneces, no es donde tú debes de estar, porque tu refugio soy yo. Amén. Termino con esto. Hermanos, recuerda, mi refugio está en aquel que me ha amado. Mi refugio está en aquel que me perdonó. Mi refugio está en aquel que murió en la cruz del Calvario por mí, y aquel que ha dado todo por mí. En aquel debe de estar llamado, en aquel debe de estar puesto mi refugio. En aquel que me ha llamado hijo, en aquel que me ha apartado desde antes de la fundación del mundo. En aquel debe de estar puesto mi refugio. No en lo que veo, no en lo que escucho, no en lo que vivo, sino en aquel que dio todo por mí. Aquel, dice la Biblia, que aún siendo malos sabemos dar cosas buenas. Cuanto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará todo lo que le pidamos. Entonces mi refugio está puesta en Él. Yo quiero animarte esta noche. No te quedes donde estés, no te quedes donde estás. Levántate, levántate. Si has dejado la comunión, regresa a la comunión. Si has dejado de meterte en la Biblia, de buscar, de orar, de leer, vuelve otra vez y decirle: Señor, mi refugio eres tú. Aún en lo que estés batallando, aún si hay enfermedad, dile: Señor, mi refugio eres tú. Mi familia está deshecha, Señor, no está unida, mi refugio eres tú. Señor, no tengo trabajo, mi refugio eres tú, Señor. Amén. Vamos a orar. Quiero que traigas a la mente cuál es la cueva que te impide salir. ¿Cuál es la cueva que te está impidiendo salir? Y dile: Señor, aquí está. No quiero permanecer ahí, Señor. No quiero estar más ahí. Mi refugio eres tú, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor. Porque como decía David, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra torre, nuestra roca fuerte, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro sustento. Y si tú estás batallando con temor, dile: Señor, ya no quiero estar metido en el temor al futuro, Señor.
aquí estamos. Mi fortaleza eres tú, mi sustento eres tú, Señor. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, tú conoces qué es lo que hay en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que cada uno de los que estamos viendo esta transmisión, que hagamos realmente que nuestro refugio seas tú, Señor. Porque decía Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si solamente a ti te pertenece nuestra vida, nuestro corazón? Padre, nosotros no dependemos de lo que estamos viviendo, de lo que escuchamos, de lo que vemos, Señor. Dependemos realmente de tu poder, de tu misericordia, de tu fidelidad, porque tú eres nuestro refugio, nuestro alto refugio, Señor, nuestro sustento. Si tu palabra, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, en los cuales no tengas en ellos contentamiento. Constantemente nos queremos acordar de ti, constantemente queremos buscarte a ti, Señor. Porque a pesar de que vengan días malos, a pesar de que vengan circunstancias, adversidades, tribulaciones, Señor, a pesar de eso, Señor, tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro sustento. No queremos permanecer en cuevas. No queremos permanecer en cavernas. No queremos permanecer escondidos. Queremos permanecer en ti, en tu presencia, en tu palabra, en tu verdad, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Y que esta palabra, Señor, que hoy fue hablada, Padre, yo te pido que sea una realidad en nuestros corazones. Que no nos olvidemos, Señor, que realmente eres tú nuestro refugio, que realmente eres tú el que levanta nuestra cabeza y nos dice, no tengas temor, yo estoy contigo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, te mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarte. Suspendemos ahorita toda reunión presencial aquí en la iglesia. Simplemente quiero recordarte que se van a estar transmitiendo igual las reuniones a las 9 y a las 12 ahí en la página de Valle, en la página de Valle Oficial. Conéctate. Es bueno saber lo que Dios quiere hablarte, es bueno saber qué es lo que Dios tiene para ti. No menosprecies la palabra, no menosprecies lo que Dios quiere hablarte, lo que Dios tiene para ti. Entonces nos vemos el domingo, recuerda, a las 9 y a las 12 aquí en la página. Conéctate, invita a alguien, es bueno invitar a alguien, escuchen la palabra juntos y anímense unos a otros. Dios te bendiga.